repetida llevan finalmente a la pregunta por el valor, el sentido de la vida, por digamos, un propósito que pueda darle valor a lo que uno hace. Y esta pregunta, una pregunta que a veces plantea Tolstói de la siguiente forma: ¿qué valor tiene mi vida? ¿Qué valor que no termine con la muerte? Y puesta en esa forma, Tolstói encuentra que esa pregunta no tiene una respuesta, o tiene una respuesta, digamos así, que expresa un nihilismo. La vida no tiene valor, la vida carece de sentido. Pero hemos dicho que estas preguntas no se hacen en abstracto. Tolstói las hace en un momento particular de su vida y pueden ser consideradas entonces como, bueno, la pregunta misma y la respuesta pueden ser consideradas como sintomáticas de cómo se está viviendo en este momento. O sea, no se trata de respuestas entonces que tengan una validez objetiva, sino son respuestas que quizá muestran que la persona no está llevando una vida satisfactoria. Pueden ser, como Tolstói llega a pensar, síntomas de una especie de enfermedad. Y entonces, una manera de resolver las preguntas, quizá no de contestarlas directamente, es curarse de esa enfermedad que las hace surgir y que hace surgir ciertas respuestas a ellas, y curándose de esa enfermedad, esas preguntas desaparecerían o ya no surgirían de esa manera atormentadora como surgieron para Tolstói. Y ahí veo yo una conexión con lo que dice Wittgenstein, de que el problema del sentido de la vida está en la desaparición del problema. Si uno vive satisfactoriamente, si uno vive sanamente, esa pregunta simplemente no surge, y ahí estaría la solución a ella. Pero Tolstói no puede rechazar o eliminar la pregunta. Escribe en una confesión lo siguiente: sin importar cuántas veces me dijeron no puedes comprender el sentido de la vida, así que no pienses en ello, sino vive. A eso Tolstói reaccionaba diciendo: yo no podía hacerlo. Su razón le planteaba esa pregunta y él no podía rechazarla. En algún momento llega a decir algo muy sorprendente, es que le parecía más concebible rechazar la vida, y esto tiene que ver tal vez con ciertos pensamientos suicidas que surgieron en ese momento de crisis. Le parecía más concebible rechazar la vida que rechazar la razón que se hacía la pregunta por el sentido de la vida y que la contestaba de esa manera nihilista. Tolstói relata cómo busca en el conocimiento científico una respuesta a estas existenciales. Dice: yo busqué en todas las ciencias, pero lejos de encontrar lo que quería, me convencí de que todos los que como yo han buscado en el conocimiento el sentido de la vida no han encontrado nada. Distingue Tolstói en esta parte de su confesión, distingue entre lo que él llama ciencias experimentales y exactas y ciencias abstractas. Sobre las primeras dice que no dan una respuesta a la pregunta por el sentido de la vida, una entre varias respuestas que da. Quiero subrayar porque quizá tiene alguna conexión con las razones que llevan a Wittgenstein a decir que aun si las ciencias resuelven todos sus problemas, nuestros problemas vitales no se han rozado todavía. Entonces, una razón que da Tolstói es que los problemas de las ciencias experimentales y exactas son problemas que tienen que ver solo con secuencias de causas y efectos, pero que tan pronto uno pregunta por una causa final, un propósito,
Entonces está planteando una pregunta sobre la cual estas ciencias no dicen nada, porque consideran la pregunta por la causa final, por el propósito. Consideran esta pregunta como carente de sentido. O sea, el tipo de explicación que se da en las ciencias sería una explicación en términos de causas materiales y no de causas finales. La pregunta por la causa final, que sería relevante, digamos, para la cuestión del sentido de la vida, es una pregunta que no cae, digamos, dentro de los problemas que se plantean en estas ciencias. Y en el caso de las ciencias abstractas, metafísica, filosofía, lo que dice Tolstoy es que confirman la conclusión de que la vida carece de sentido. Lo pone de esta manera: según estas ciencias abstractas, el mundo es infinito e incomprensible y tú una parte incomprensible de él. Y eso lo único que hace es confirmarlo en su conclusión de que la vida carece de sentido. Cita en esta parte de su confesión, cita Tolstoy a Sócrates y a Schopenhauer como ejemplos de filósofos que han tratado de demostrar que la vida carece de sentido, que sería mejor estar muerto. Obviamente ese tipo de conclusiones no ayudan, sino ahondan más la crisis de Tolstoy. Bueno, Tolstoy entonces se pregunta cómo la razón, siendo un fruto de la vida, puede rechazar la vida misma. Ahí hay como una especie de paradoja. La razón es un fruto de la vida, pero parece volverse contra la vida misma cuando se hace estas preguntas y cuando la responde de esa manera negativa. Tolstoy dice entonces: el conocimiento racional presentado por los doctos y los sabios niega el sentido de la vida, pero las enormes masas de hombres, la totalidad de la humanidad, recibe este sentido en el conocimiento irracional, y este conocimiento irracional es la fe. Parece que para comprender el sentido de la vida debo renunciar a mi razón, la única que requiere o que se pregunta por ese sentido. Aquí entonces introduce Tolstoy esta distinción entre un conocimiento racional que no da una respuesta satisfactoria a la pregunta por el sentido de la vida, y un conocimiento irracional que él identifica con la fe. Y bueno, él piensa que millones de hombres tienen ese conocimiento irracional y es el único conocimiento que les posibilita vivir. Y ve aquí Tolstoy quizá una salida a su crisis, y es como, digamos, recuperar ese conocimiento irracional, recuperar la fe, y quizá utilizando esta idea de Kant, para recuperar la fe o para abrirle el campo a la fe, debe ponerle límites a la razón, aunque Tolstoy aquí lo expresa de una manera todavía más radical: debo renunciar a mi razón para comprender el sentido de la vida. Sin embargo, esta formulación no es satisfactoria para Tolstoy, es paradójica, porque renunciar a la razón es renunciar a aquello que se hacía en la razón. Bueno, entonces para Tolstoy la fe como un conocimiento irracional que concibe la fe como un conocimiento irracional que hace posible vivir, como el único que da una respuesta a la pregunta por el sentido de la vida. ¿Qué clase de conocimiento es este conocimiento irracional? Como contradictoria a la expresión misma, conocimiento irracional. Pero una manera de entenderlo es que se trata de un saber cómo vivir que no es expresable en proposiciones con sentido. ¿Por qué este saber sería irracional? Una conjetura al respecto es que
Si uno trata de expresar ese saber de manera racional, lo que uno termina haciendo es diciendo proposiciones que la razón misma rechaza. Y esto es algo parecido a lo que hace Wittgenstein con estos ejemplos en su conferencia sobre la ética, mostrar la carencia de sentido de esas proposiciones con las cuales se intenta expresar algo que tenga un valor ético. Algunos ejemplos que da Tolstoy en este texto son él dice la creación en 6 días, la idea de que 3 son 1, la resurrección. Todas estas serían ideas que la razón rechaza. Pero, ¿saben? Haciendo nuevamente una comparación con Wittgenstein, la razón la rechazaría si se las toma literalmente o si solo se las trata de comprender justamente a través de una racionalidad para la cual esas proposiciones no pueden sino considerarse como absurdos, como sin sentido. Pero si no tratamos de expresarlas en ese lenguaje como propio de esa racionalidad, si tratamos más bien como de mostrarlas, de mostrar cómo se manifiestan en la vida de una persona que cree en ellas, digamos, ese tipo de conocimiento irracional podría pensarse que ese tipo de conocimiento irracional tiene, no obstante, un sentido, a pesar de que no se pueda expresar. Bueno, para aclarar esto, quisiera apoyarme en un pasaje de Anna Karenina, que es una novela que fue escrita por Tolstoy antes de haber escrito una confesión, el texto en el que me he basado para la segunda parte de esta charla. Hay una parte de Anna Karenina que creo que ilustra bien esta idea de que la vida tiene sentido cuando uno está inmerso en las actividades que manifiestan tal sentido, y que puede perder ese sentido cuando la razón trata de hallarlo mediante sus preguntas, su lenguaje o su conocimiento. El pasaje